Grande y maravilloso es nuestro Dios. A Él debemos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación. Bien, hoy estamos aquí para estudiar juntos, gloria a Dios, estudiar juntos, y hemos llegado al capítulo más importante del Apocalipsis. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué decimos que hemos llegado al capítulo más importante del Apocalipsis? Porque en este capítulo 11 de Apocalipsis nosotros hablaremos un tema muy importante, y el tema es los dos testigos. Después de nosotros recibir este estudio previo de este capítulo 11 de Apocalipsis, vamos a mirar que este evento en este capítulo está sujeto a la semana 70 de Daniel. Y vamos a mirar que se conecta mucho con esa semana perdida de Daniel, que es la semana número 70. No solo llegaremos a aprender acerca que este capítulo 11 de Apocalipsis nos habla de esas 70 semanas de Daniel, sino que también hablaremos sobre la identidad de los dos testigos y ese poder que los manifiesta a cada uno de ellos. Vamos a llegar a aprender en este capítulo lo que es la identidad de estos dos testigos y cómo se identificarán para esos últimos días. Así que cuando nosotros nos acercamos al estudio de Apocalipsis, hay una palabra importante que debemos resaltar. ¿Cuál es? La profecía. Por supuesto, estos dos testigos estarán sujetos bajo el direccionamiento de la profecía. Son entes que representan el nivel profético de Dios. Y vamos a estudiar eso en esta hora. Así que todos bienvenidos al estudio bíblico de Apocalipsis en el capítulo 11. Vamos a compartir esta gloriosa palabra con un amigo, con una persona que lo necesite. Si tienes tu agenda, ábrela, abre tu Biblia, gloria al Señor, y anota, resalta, y puedes escudriñar cada palabra con detalle. Leemos el versículo 1 de Apocalipsis en el capítulo 11 y escucha cómo dice atentamente la palabra. Ábrela allí conmigo, Apocalipsis capítulo 11, el versículo 1 dice de la siguiente manera: entonces me fue dada, está hablando Juan. Es una de las partes importantes que nosotros, para poder acercarnos a un estudio serio y meticuloso en las Escrituras, hay que dejarnos llevar por las Escrituras y no cambiarla. Entonces habla de un cambio. Esta palabra para entonces está hablando de un cambio, es una conjunción. Y dice Juan: me fue dada una caña, y vamos a mirar a qué se parece esta caña, semejante a una vara de medir. Observemos por un momento que esta caña es un instrumento para medir. Y cuando nos habla de que es semejante a una vara de medir, es explícita. Ahora sigue diciendo: y se me dijo
levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que en él adoran. Observemos que se le entrega una autorización a Juan, que va a ser él, medir el templo de Dios, no solamente el templo, sino también y el altar y los que en él adoran. Tres factores importantes que nos dan una revelación. Y observemos por qué el Señor, él manda a Juan a medir el santuario. Porque esta palabra para medir nos habla acerca de la dimensión. Lo que el Eterno busca resaltar o darnos a conocer con esta medición es que nosotros podamos dimensionar acerca de el reino de Dios. Y es necesario que esa parte la resaltes mucho en esta explicación. Apocalipsis capítulo 11 en el versículo 1, ábrelo y escucha cómo dice entonces: me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, ¿qué se le va a decir a Juan? Levántate y mide el templo de Dios. Esa palabra para el templo de Dios, es necesario que resaltes esa palabra para templo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de lo que tiene que ver las traducciones bíblicas, hay dos palabras que comúnmente se pueden relacionar con la palabra templo, pero hay una gran diferencia. Y es necesario que nosotros aprendamos a ubicar cada palabra traducida para poder interpretar algo verdadero. La palabra templo aquí, número 1, es la palabra griega para neón. Y esa palabra para neón está hablando del templo, por supuesto. Pero cuando nos habla de las partes estructurales del templo, está hablando de la totalidad de una construcción. Pero la segunda palabra para templo es la palabra neos. Y esta palabra neos en griego es la que se usa aquí en esta parte. Y la palabra neos es la palabra no tanto para templo, sino para santuario. Y cuando nosotros observamos ya esa revelación importante, entonces, ¿qué parte quiere Dios que nosotros dimensionemos? La que Él comisiona y le dice a Juan, levántate y mide a neos, es decir, el santuario. Y cuando habla del santuario, tiene que ver con el lugar santísimo. No está hablando de todo el templo en su totalidad. Sigamos leyendo la escritura. Y mide el neos o el altar de Dios, gloria a Dios, el santuario de Dios y el altar. Observemos aquí que cuando continúa haciendo alusión a la medición, ahora nos está hablando del altar. Cuando nos habla del altar, aquí nos está hablando del lugar efectivamente donde se realizan los sacrificios. Pero debemos tener en cuenta que hay almas que han sido martirizadas. Hasta este evento ya ha sucedido el arrebatamiento de la iglesia, pero ese evento en este capítulo es muy prematuro. ¿Por qué lo decimos? Vamos a ir conectándonos con esta verdad en Apocalipsis. Y escuche, y el altar. Estas almas que han sido martirizadas, ¿qué te dice la Escritura en capítulos anteriores?
que las almas que habían sido muertas por la causa del Señor, del nombre del Señor, esas almas están debajo del altar. Por lo tanto, lo que quiere decir es que en la parte, cuando habla de la parte del altar, es el lugar de sacrificio, y las almas debajo de ese altar, da a entender, la correlación es que todas estas almas que están allí, es debido en que ellos han sido martirizados o han sido sacrificados por causa del nombre del Señor. Y eso se le está diciendo a Juan, que entonces no solamente mida el santuario, sino que también dimensione el altar, el lugar del sacrificio. Bien, y los que adoran en él. Tres partes muy fundamentales Juan tiene que medir para dimensionar. Es decir, que si son tres cosas que Juan tiene que medir, el número 3 nos está hablando de una revelación. Y para última instancia, los que adoran en él. Esta palabra, para los que adoran en él, debes resaltarla en esta escritura. ¿Por qué te lo digo? Porque nos revela una información importante. ¿Cuál es? La palabra para los que adoran en él, en ese altar, está hablando de los fieles, de aquellos que han guardado completa fidelidad a Dios. No han cambiado su percepción en la adoración y se mantienen firmes pese a las adversidades que han estado sucediendo. La palabra para los que adoran en él, número 2, nos da una revelación todavía más profunda. ¿Cuál es? Nos revela aquí que para ese entonces el tercer templo ya está en función. Es decir, que los sacrificios están activos, el altar está activo y hay personas adorando en ese lugar santísimo o en el santuario. Por eso es necesario que nosotros analicemos que Apocalipsis capítulo 11 es un capítulo muy importante, porque en él vamos a comprender un poco a fondo la profecía bíblica. ¿Recuerdas cómo terminó el capítulo 10 diciendo en el versículo 11? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cuando él le dice eso a Juan y termina de esa forma el capítulo 10, en el versículo 11 es porque ahora el Eterno va a usar a personas que lo van a representar a él. Por supuesto, en aquel día no va a ser Juan. Lo decía en la clase pasada y eso está ahí. Lo que nos busca revelarnos las escrituras es que ahora Dios va a encargar algo que se llama la profecía. Y esa palabra, para profecía, es necesario que la tengamos en cuenta. Esa palabra para profecía es una palabra griega que nos está hablando acerca de lo que es hablar antes de, gloria a Dios, y es esa profecía. Pero en hebreo esta palabra es nabuja y nos está hablando para producir o nosotros tener que hablar de un predecimiento. Pero cuando nosotros miramos la palabra profecía en el libro de Isaías, y puedes buscarlo, en el capítulo 13 inicia
con la palabra profecía. Pero puedes observar que no aparece la misma palabra Nabuja, sino que aparece la palabra Masá. Y la palabra Masá está hablando de una carga. Por eso dice profecía a Babilonia. Y debemos analizar en el estudio minucioso de las Escrituras es que esta profecía tiene que ver con una masá, es decir, una carga. ¿Por qué con una carga? Porque la profecía siempre se le anuncia, se le predice, se le habla a un pueblo que no quiere someterse. Así que, amado pueblo del Señor, sigamos. Y a los que adoran en él, estará activo el tercer templo en el capítulo 11 de Apocalipsis. El versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Resalta esa palabra pero. ¿Por qué te lo digo? Porque cada vez que veas esta palabra pero al iniciar un versículo, nos está hablando de un desacuerdo, que lo que allí se va a hablar no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso inicia esta palabra, que es un contraste en el sentido gramatical, la palabra pero. Algo que está en desacuerdo con el propósito de Dios. Como dice, pero el patio que está fuera del templo, es específica la palabra porque cuando habla del patio, y es lógico, es lo que está fuera del templo. Ahí. ¿Por qué fuera del templo? Esa palabra para fuera del templo, lo que quiere enseñarnos es aquello que está por fuera de lo que está sucediendo en el santuario. Es decir, no hay ninguna conexión de lo que está sucediendo dentro del santuario con este grupo de personas, o digamos, grupo de personas, o de lo que estará sucediendo en el patio, que está fuera del templo o del neos o del santuario. En el santuario se estará adorando a Dios. Por supuesto, allí habrán muchos judíos, aquellos que, según el estudio de la Torá, ellos tienen la capacidad para estar ministrando. Pero lo que da a entender es que se estará adorando en el santuario. Todas estas cosas, cuando nosotros las analizamos, lo primero que nos preguntamos es, ¿quién le dio iniciativa a la actividad del tercer templo, a la reconstrucción? Es el anticristo. Y todo esto él lo hará para cortejar a Israel, para llamar la atención a Israel y tener una alianza. ¿Lo logrará? La respuesta es no. ¿Por qué lo digo? Quédate que aquí te lo explicamos. Sigue diciendo el versículo 2 de Apocalipsis, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Es decir, cuando dice no es una negación, no lo midas. Y esa palabra para medir está hablando de una dimensión. Pero cuando aparece la negación para medición, hablando acerca de lo dimensional, para dimensionar lo que estará en el patio, está diciendo es que Dios está tanto en desacuerdo con lo que sucederá en a las afueras del neos, del santuario de Dios, que Él dice, no lo midas. Él no quiere que la humanidad dimensione lo que sucederá en ese patio. ¿Qué sucederá? Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Porque ha sido entregado a los gentiles. Esa es una de las causas por las cuales está diciendo
que no lo dimensiones, que no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Resalta esta palabra y sigue diciendo, y la voy a explicar. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En algunos momentos hemos escuchado a predicadores usar este versículo para hablar de una adquisición, para hablar de un éxito, para hablar de una posición en el reino de Dios. Y por supuesto, eso es incorrecto. Escúcheme, debes interpretar correctamente las escrituras para que prediques con una gran verdad. La palabra cuando dice, porque ha sido entregado a los gentiles, esa palabra para gentil, aquí es la palabra griega para goin o goín, gloria a Dios. Está hablando de naciones, pero estas naciones no tendrán nada que ver con el Dios de Israel. Cuando está hablando de estos gentiles o de estas naciones, está hablando de aquellos que hacen parte de lo que está afuera del altar o del santuario, que no tiene ninguna conexión con la adoración a Dios. Está diciendo es que todos estos gentiles, está hablando es un grupo de personas en el mundo durante esa época, donde ellos experimentarán la unión de todas las religiones del mundo. ¿Quién hará eso? El anticristo. El anticristo reunirá todas las religiones del mundo, y las religiones del mundo que él buscará, y es allí donde se habla de una aparente paz. Y observemos, aún habrá una aparente paz dentro de la unificación de religiones y de conceptos religiosos. En aquel tiempo se podrá decir que cualquiera puede adorar al Dios que él desee. Pero todo esto el anticristo lo permitirá para cortejar a Israel. Y por supuesto ya hemos aprendido cuál es el propósito que Dios tiene con Israel en los últimos días. Bendita la gloria del Señor. Y dice, ellos, ¿qué harán estos gentiles que tienen una creencia diferente a la del Dios de Israel, y que por supuesto tendrán libertad de adoración y de expresión religiosa a un número elevado? Pero todo esto tendrá un propósito. Dice que ellos hollarán la santa ciudad. Y cuando nosotros hablamos acerca de la santa ciudad, hollar la santa ciudad, esa palabra para hollar, ¿qué significa? Significa pisotear, significa profanar, pero también nos habla de sufrimiento. Creo que si te has perdido de algo, creo que si has interpretado este texto de la manera en que lo venías interpretando, tienes que cambiarlo. Esto no está hablando de nada positivo. Es más, dice el Señor, no lo midas. Ha sido entregado a los gentiles. Y no se puede aplicar aquí que si ha sido entregado a los gentiles, tiene que ver con la iglesia. Recuerda que está hablando de Jerusalén, la Jerusalén actual, la Jerusalén de la tierra. No es una Jerusalén celestial. Todo lo que está hablando aquí en la ubicación de estos textos bíblicos no es una ubicación de acontecimientos celestiales. Sería un error. Está hablando de eventos que sucederán aquí en la tierra, pero específicamente en Jerusalén. Gloria a Dios. Ellos hollarán, profanarán, ellos profanarán la ciudad santa. Y cuando habla que profanarán la ciudad santa, está diciendo es que ellos
harán en sus celebridades, por supuesto celebridades paganas, ellos harán toda clase de pecado, toda clase de idolatría, toda clase de perversidad. Por eso es que el Eterno dice, no midas el patio, no lo midas, ha sido entregado a los gentiles. Amado pueblo del Señor, esta es una palabra que nos revela a nosotros que Dios no hace excepción de personas. Por supuesto, lo que Dios hará a continuación, pese a las oposiciones del mundo, Él enviará a sus 2 testigos. Y dice la Escritura, y ellos hollarán la ciudad santa, ¿sabe por cuánto tiempo? Por 42 meses. Y ese número está hablando acerca de 3 años y medio, o es el mismo número para 1260 días. Es lo que durará el hollamiento o la profanación de Jerusalén durante esa segunda mitad de la semana de Daniel. A esto es lo que se le llama abominación desoladora. En la clase pasada preguntaba que si usted le pregunta a un creyente, ¿para ti qué significa la abominación desoladora? La mayoría no saben qué responder, qué significa abominación desoladora. Y la abominación desoladora, lo que trata de enseñarnos a nosotros las Escrituras es un cambio en la adoración. Es decir, ahora habrá un cambio en la adoración. Y eso va a comenzar a suceder desde el patio. Pero vamos a mirar quién llevará hasta el lugar santísimo, hasta el altar, esa abominación desoladora o ese cambio en la adoración. Y por supuesto, será el anticristo quien se revelará a Israel como Dios. El versículo 3 dice, y esa y es una conjunción que en el sentido gramatical es una conjunción copulativa. Une 2 historias una con otra, pero elimina días, meses y años. Está hablando de un asunto inmediato. Dice que inmediatamente, en la Y, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Ahí es la misma cifra para 42 meses en los cuales la ciudad santa estará siendo hollada o profanada por toda clase de idolatría. Ahora debes analizar que en medio de todo eso que estamos observando, esa profanación, el Señor dará. Y esa palabra para dar es entregar. El Señor entregará desde su seno, gloria a Dios, Él entregará a sus 2 testigos. Resalta la palabra testigo. La palabra para testigo es una palabra griega que es mártir. Y un mártir es un portavoz, es alguien que proclama. Pero cuando nosotros vamos buscando el significado de esta palabra, ahora observamos que si nos profundizamos más en esta palabra mártir, entonces no solamente vemos a un portavoz, sino que también vemos a un fiel testigo. Es decir, que ese fiel testigo es uno que muere por la causa del testimonio que él posee o que él guarda. ¿Cuál es ese testimonio? Es anunciar el nombre de Jesús.
En eso radica los sufrimientos de un mártir y de su muerte. Por lo tanto, estos dos testigos que observamos aquí son dos personas que en la titularidad de ser testigos te está diciendo con anticipación, ellos van a entregar su vida por causa del testimonio. Ellos van a morir. Y en un momento lo veremos que eso sucederá. Aplicación. ¿Eres tú un testigo del Señor? Cuando usted se considera un testigo del Señor, la mentalidad que debe poseer, adquirir, tener cada testigo de Dios, ¿cuál es? Morir por la causa del Evangelio. Sigamos leyendo. Dice que ellos van a profetizar por 1260 días, para terminar el versículo 3, vestidos de cilicio. Cuando está hablando de ser vestidos de cilicio, nos está hablando acerca de las características que tendrán estos testigos. Y por supuesto, cuando nos habla acerca de estas características, dice que ellos, sus vestiduras serán de cilicio. Cuando habla de su vestidura, la palabra para vestidos, gloria a Dios, significa preparar, equipar. Estos dos testigos estarán equipados. ¿Equipados para qué? En un momento lo veremos. Dice vestidos de cilicio. Cuando habla de la palabra cilicio, está hablando de luto. Está hablando de que serán vestidos de negro. Por supuesto, cuando ellos llevan estas características físicas de sus atuendos, esa palabra para cilicio está hablando del luto, está hablando del dolor, está hablando del mensaje que ellos le entregarán a través de su profecía, del testimonio que ellos le darán a quienes, a las naciones que por supuesto están contaminando la ciudad, a aquellos que vienen de todas las etnias y que por supuesto ellos están profanando el lugar santísimo de Dios. Ellos están aliados al anticristo y a todo este sistema que se levantará en los últimos días. Dice la escritura que se estarán vestidos de cilicio, hablando del luto, del dolor, del arrepentimiento. Ese será su mensaje, versículo 4. Estos testigos, dice, son los dos olivos. Y cuando la palabra del Señor nos habla de dos olivos, ¿por qué no fueron 3? ¿Por qué no fueron 4? ¿Por qué no fueron 5? Sino 2, porque el número 2 nos está hablando de la percepción. Por lo tanto, estos dos testigos van a ser enviados como esos portavoces, esos mártires, para que el mundo perciba, para llamar la atención al mundo. ¿Con qué propósito? A ver quién se arrepiente. Y prestemos la atención. Estos dos testigos, ellos llevarán una identidad muy especial. Dice que estos dos testigos son los dos olivos. Resalta esa palabra porque cuando dice que estos dos olivos, ¿quiénes son? Dice que son los dos olivos. Aquí. Cuando nosotros miramos que esa palabra dos se envuelve, gloria al Señor, se une, está hablando de una perfecta unidad. Por consiguiente, cuando Dios usó a Moisés y a Aarón, entonces el mundo, el pueblo, podía ver dos hombres, pero Dios veía a dos en uno, es decir, veía un solo hombre, un propósito. Ahora, Dios enviará a estos dos testigos
unidos a un propósito de reino, cuál es que el mundo se arrepienta a través de la profecía. Dice, estos dos testigos son los dos olivos. ¿Qué significa la palabra los dos olivos? El número 2 ya lo aprendimos. Pero ¿por qué habla de olivos? Porque esos olivos nos está hablando a nosotros acerca de la unción. Nos está hablando del poder, nos está hablando de la santidad que por supuesto tienen estos dos testigos. ¿Has escuchado que el Espíritu Santo de Dios será quitado de sobre la faz de la tierra? Eso es antibíblico. Si tú sigues pensando que el Espíritu de Dios, el día que la iglesia se vaya, dejará de ser de sobre la faz de la tierra, entonces el Espíritu Santo no es Dios, tampoco es el Espíritu Santo de Dios, porque cuando hablamos nosotros que el Espíritu Santo es Dios, Dios es dimensional, Él es el que trasciende, Él es el que tiene toda existencia, Él es el que puede estar en un lugar y en otro lugar al mismo tiempo. Él es omnisciente. Amado pueblo del Señor, son los dos olivos. Ellos estarán llenos del Espíritu de Dios. Dice la Escritura, son los dos testigos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. No solamente son los dos olivos, sino que también dicen que son los dos candeleros o las dos menorá. Y cuando nos habla de las dos menorá, ¿de qué nos está hablando? Que ellos en aquellos días serán la luz del mundo. Sí, así como lo escuchaste. Esa palabra que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y cuando habla de una luz del mundo, es una luz que no se puede ocultar. Y sabemos que muchos van a rechazar, por supuesto, esa luz. ¿Y sabes quiénes son los que van a rechazar esa luz? Aquellos que aman las tinieblas. Por lo tanto, cuando está diciendo vosotros sois los dos candeleros, la luz del mundo, está diciendo ustedes van a ser rechazados. Porque Juan capítulo 1 está diciendo, gloria a Dios, que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Y esa palabra se conecta mucho allí para hablar de la naturaleza que tiene la humanidad en ellos decidirse no tanto por la luz, sino por las tinieblas. El versículo, escuche, el versículo 4 dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Esta palabra para estar en pie tiene un significado relevante. ¿Cuál es? Estar en pie nos está hablando de la disposición. Nos está hablando de esperar una orden. ¿Una orden para qué en este sentido? Para profetizar, para dar el mensaje de Dios al mundo. Así que el estar en pie delante del Dios de toda la tierra, esta palabra nos revela que ellos tendrán esa fuerza de voluntad, esa entrega profunda por causa del reino de Dios. El versículo 5 dice, para ir terminando esta primera parte, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Puedes observar que aquellas personas querrán dañarles, aquellas personas querrán destruirles,
Pero ¿qué pasa? Dice que sale fuego de la boca de ellos. Está hablando de un poder sobrenatural que los caracteriza a ellos. ¿Escuchaste eso que dije? Está hablando aquí de un poder sobrenatural de parte de Dios. ¿Por qué digo de parte de Dios? Porque dice, sale fuego de la boca de ellos. Y esa palabra allí, para fuego, tiene que ver con un fuego purificador. Esto busca a nosotros resaltar algo importante, hablando acerca del juicio de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los enemigos de Dios. Dice, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de las intenciones y reacciones de la humanidad en aquel día. ¿Cómo estarán las naciones, estos gentiles? ¿Cómo estarán con estos dos profetas? ¿Cómo estarán ellos con estos dos olivos? Con estas dos menorá, estos dos candelabros. Ellos no se sentirán bien. ¿Por qué no se sentirán bien? Porque ellos odiarán a estos dos profetas enviados por Dios. ¿Por qué los odiarán? Porque ellos no querrán nada con Dios. No querrán arrepentirse ni de sus brujerías, ni de sus hechicerías, ni de sus hurtos, ni de sus inmoralidades, ni de sus fornicaciones. Ninguno de ellos querrán arrepentirse. Por lo tanto, la profecía de Dios será un mashá, es decir, será una carga. Y la profecía es una carga para un pueblo que no quiera arrepentirse. Y observe, por eso está hablando aquí que sale fuego de la boca de ellos y va a devorar a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Amado pueblo del Señor, estos hombres, según este versículo, estos hombres santos de Dios, estos profetas de Dios, serán usados en la existencia de esta generación que estamos hablando aquí, en este versículo, para revelar un asunto sobrenatural que solamente el poder de Dios lo podrá hacer. El versículo 6, léelo conmigo, y dice, estos tienen poder para cerrar el cielo. Está hablando de esa misma característica que los identifica como hombres de Dios, hombres santos de Dios. Cuando esta identidad se manifieste al mundo, ellos sabrán que ellos son enviados de Dios. Estos son siervos de Dios. Y el mundo no tendrá confusión con esta posición. Ellos sabrán que estos dos olivos, que estos dos candelabros, que estos dos profetas vestidos de silicio han sido enviados por Dios. Pero el mundo estará en descontrol. El mundo estará en desatín. Estará en desacuerdo con la profecía bíblica. El mundo no querrá enviado de Dios. No querrán arrepentirse. ¿Cómo tendrán a la ciudad hollada, profanada? Ellos practicarán de toda clase de pecado y de inmoralidad. Y dice la Escritura en el versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Qué quiere decir esta nueva característica? Cuando habla que ellos tienen el poder
para cerrar el cielo, está hablando de una autoridad delegada por Dios, gloria a Dios, para hablarnos de estar en control. Dios estará en control. ¿Cuál es el propósito de ellos cerrar el cielo? A fin, esa palabra fin, está hablando de un propósito. A fin de que no llueva ahí, no llueva. Esa palabra para no es una recomendación. No existe allí esa negación sencillamente por existir. Está hablando de una orden. Ellos tendrán esa orden, que no llueva. ¿Por qué ellos cerrarán el cielo aquel día para que no llueva? Porque la lluvia representa la bendición de Dios. Número 2. Los cielos abiertos representan la bendición de Dios. Y por supuesto, cielos abiertos más la lluvia descender habla de estar más que bendecidos. Eso lo vemos, por supuesto, en la actualidad. Vemos cielos abiertos y la lluvia de Dios fluir. Nunca hemos visto estas cosas. No ha sucedido jamás. Amado pueblo del Señor, sigue diciendo, para que no llueva en los días de su profecía. Cuando dice que no llueva en los días de su profecía, el mundo podrá entender ese mensaje aquellos días. ¿Sabe por qué lo entenderá? Porque estos hombres de Dios, estos dos testigos, ellos usarán ese poder sobrenatural y no lloverá. ¿Por qué? Porque aquellas personas estarán en desacuerdo con Dios. El pecado llegará a su más alta elevación, que la lluvia, como símbolo de la bendición de Dios, no llegará. ¿Por cuánto tiempo? Cuando dice durante su profecía, está hablando de 1260 días. 42 meses que no lloverá. 3 años y medio sin el mundo ver lluvia. ¿Te dice algo ahora eso? El mundo no será digno en aquel entonces que la lluvia descienda. Y dice la Escritura en el versículo 6 a la mitad: y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahí, cuando nosotros leemos este versículo y vemos la primera señal que identifica a estos dos testigos, lo primero que nosotros nos preguntamos es: ¿quiénes son estos dos testigos? Bien, entonces la respuesta que muchas veces nosotros esperamos que nos digan es Elías, es Moisés, es Enoc. Eso es lo que a nosotros nos enseña la teología. Escúcheme. Pero en algún momento dado, cuando nosotros nos ubicamos en este versículo 6, la Biblia no te está diciendo aquí quiénes son los dos testigos. Es decir, que no se sabe, se desconoce y no podemos decir que es Elías, que es Moisés o que tal vez sea Enoc. Amado pueblo del Señor, ¿por qué digo esto? Porque si Apocalipsis 11:6 nos está hablando de la característica de la identidad de estos dos olivos o estos dos testigos, estos dos candelabros, como lo quieras llamar,
no está diciendo quiénes son, sino a quiénes se parecen. Escúcheme, se lo voy a volver a repetir. La Biblia no nos está diciendo aquí quiénes son en este versículo, sino a quienes se parecen. Llevan las mismas señales que usó Elías de cerrar y abrir el cielo. Pero también llevarán las mismas señales, por supuesto, que usó Moisés, que Dios le entregó a Moisés. Gloria a Dios. ¿Cuál es? La de usar la plaga de sangre. La de usar las aguas y convertirlas en sangre. Por supuesto, estos dos testigos no sabemos, no podemos especificar quiénes son. ¿Por qué? Porque Dios en aquel día, cuando suceda este evento, Él los dará a conocer. Así que, amado pueblo del Señor, hemos terminado esta primera sesión de Apocalipsis en el capítulo 11, del versículo 1 al versículo 6. Así que espera la siguiente parte, porque será muy poderosa. Comparte esta palabra con muchos y que el Dios Todopoderoso te bendiga más.